Bienvenidos al curso de Introducción a la Programación. El día de hoy en el canal Profe.Infotrónica vamos a desarrollar el tema de Historia de la Programación como parte de la continuación de esta introducción que estamos trabajando. En la Historia de la Programación tenemos los antecedentes históricos de estos elementos. Voy a tratar entonces de hacer una relación simbiótica entre la generación de las computadoras y su desarrollo con respecto a los lenguajes de programación. En este caso vamos a ver los dispositivos de cálculo, los precursores de la programación, lenguajes y generaciones de estos mismos. Vamos a tratar también una introducción con respecto a las aplicaciones y plataformas, no solamente de desarrollo de móviles, o sea, celulares en nuestro medio, y también en desarrollo de PCs y sistemas operativos. Entre las plataformas más generales, lo que es el C, C++, Java, JavaScript, PHP, Ruby y plataformas para desarrollo de PCs y de móviles, en este caso, por ejemplo, para Android y para iOS. En la segunda parte, no en esta clase, sino en la próxima, veremos los elementos de la lógica, en este caso el álgebra de Boole, las compuertas lógicas, circuitos combinatorios, expresiones lógicas, demostraciones y mapas de Karnoff. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con los antecedentes históricos. Entonces, manos al teclado. Programación de computadoras. ¿Qué se entiende por programar? Lastimosamente, no todas las personas en nuestro tiempo aprenden o saben programar. Básicamente, todas las personas deberían saber de programación. ¿Y eso por qué? Porque la programación es una metodología de pensamiento de forma ordenada y lógica. Por ejemplo, todos los días hacemos tareas que generalmente son repetitivas y eventualmente, si organizamos esas tareas de forma lógica, nos llevaría una forma más ordenada y de un menor tiempo generar todas esas tareas. Por ejemplo, todos los días pues, tomamos el café o el té, un refresco al iniciar el día. Eventualmente, por ejemplo, para tomar un café se tiene que calentar el agua, eventualmente. Utilizar el café en no sé, puede ser un percolador o una cafetera, y agregar ciertos elementos como el azúcar, el café y demás. Todo esto lleva un orden. ¿Qué pasaría si ponemos la leche, el azúcar y posteriormente el agua, pero no la hemos calentado? Porque hay un paso previo, en este caso calentar el agua. Entonces, pues obviamente el objetivo no se va a conseguir de una forma precisa y ordenada. Eventualmente, pues todos los días vamos al trabajo, vamos a la escuela, al colegio, y tenemos que hacer ciertas etapas o ciertos pasos en este caso. Por ejemplo, a la hora de levantarse de la cama, bueno, bañarse, posteriormente tomar un desayuno rápido y posteriormente ya sea montarse a la microbús o tomar el vehículo, ir buscar una ruta o pensar una ruta, en este caso la más corta y tal vez la menos congestionada. En este caso nos ayudan ciertas aplicaciones que hay actualmente, como el caso de Waze, que utiliza algoritmos para eventualmente buscar esas rutas de forma más optimizada. Si usted aunque usted conozca pues todo el camino, eventualmente usted
no prevé que en el camino haya un accidente o un atasco. Entonces, estas aplicaciones hacen que se pueda generar, llegar al punto final o al que tenemos que llegar de una forma más rápida. De esa forma, entonces, por eso es que la programación es importante para poder organizar todas nuestras tareas de forma lógica. Dicho esto, vamos a vamos a explicar qué es un programador. Es aquella persona que elabora programas de computadora, o sea, de pura, escribe y mantiene el código fuente de un programa informático que ejecuta el hardware de una computadora para realizar una tarea determinada. En este caso, ¿qué es un lenguaje de programación? Es un lenguaje que proporciona a una persona, en este caso el programador, esa capacidad de escribir instrucciones y secuencia de órdenes en forma de algoritmos, o sea, con un fin de comportamiento físico y lógico. Eso es lo que sería propiamente un lenguaje de programación. Vamos a hablar un poco de los antecedentes históricos. Probablemente ustedes en la escuela usaron el ábaco, que procede de 5000 años atrás, surge en Asia Menor y se utiliza inclusive en la actualidad en la primaria. En este caso se piensa o se ha determinado que fueron los chinos, en este caso, los que usaron primeramente el ábaco, y bueno, se comenzó a tener menos importancia, a perder importancia más bien, cuando se inventó en este caso el papel y el lápiz. Existe, bueno, en 1620 se encuentra la regla de cálculo, que era un instrumento que actuaba como una especie de computadora analógica y disponía de varias escalas de medición. En 1642 viene la calculadora de Pascal. Aquí vemos el retrato del señor Blaise Pascal, el cual genera o crea una máquina de sumar mecánica. La utilizó para ayudarle al papá a calcular impuestos y se considera la primera calculadora de la historia. Funcionaba a partir de ruedas y engranajes. El señor Blaise Pascal, como ustedes probablemente ven en algún tema de física, también desarrolló la gata hidráulica, que es basada con una fórmula de fuerzas y áreas, las cuales duplican las fuerzas o aumentan las fuerzas por medio de un émbolo. ¿Okay? Existieron los denominados bastoncillos de Napier, datan desde 1550, en el siglo XVII. Este señor John Napier, matemático escocés, famoso por esa invención de los logaritmos diseñados por este elemento mecánico. Lo que hacía era, por medio de unos palillos y unos números impresos, sumaban y dividían. Este señor Gottfried Wilhelm Leibniz era un alemán que se inspiró en las ideas de Pascal para crear una calculadora más eficiente. En este caso se decía que la pascalina en este caso tenía solamente sumaba y restaba, y esta de Wilhelm Leibniz también hacía las operaciones matemáticas, las 4 operaciones, en este caso suma, resta, multiplicación y división. Ahí vemos un prototipo de este elemento. Ahora vamos a ver que este señor también, aparte de ser un filósofo, pudo relacionar y determinar que las computadoras iban a trabajar mejor con 2 bits, en este caso los ceros y unos. Muy bien, aquí vemos un manuscrito propiamente del señor Leibniz,
el cual él explica lo que es el sistema binario. Y el sistema binario pues tiene dos elementos llamados bits, que es el 0 y el 1. En este caso voy a explicar para efectos más adelante cómo trabaja eso a nivel de una computadora, en el caso de la memoria o los microprocesadores. La máquina del telar de Jacquard fue utilizada para crear lo que se conoce como las tarjetas perforadas. Este señor francés denominado Joseph Marie Jacquard tenía una máquina que voy a mostrarles. Ok, aquí no se ve totalmente. Esta máquina lo que era como una especie de hilares, tenía una serie de hilares o hilos para poder como se crean las telas, por eso se llama telar. Y de esa forma entonces podía hacer con filas y columnas una serie de huecos que posteriormente utilizó otro señor que vamos a estudiar más adelante, de apellido Hollerith. Bien, vamos a ver acá al señor Charles Babbage. Este señor se le considera el padre de la computación. Yo le llamo el padre de la computación antigua. Él crea una máquina que se conoce como máquina diferencial o de diferencias, que era capaz de crear y desarrollar polinomios, cálculo de logaritmos, suma, resta, multiplicación y demás. Esta era una especie de calculadora, ¿verdad? Muy capaz, pero ¿cuál era la diferencia entre una calculadora y una computadora en este caso? Bueno, que esta utilizó el primer programa o el primer desarrollo que se conoce como programa, ¿verdad? Ya vimos que un programa es una secuencia de pasos en orden lógico en el cual una computadora pues entiende ese lenguaje. Entonces aquí vemos esta máquina que era como tenía partes mecánicas propiamente. Se conocen tal vez un poquito de mecánica, saben lo que es un diferencial, que es una parte mecánica de los motores, por ejemplo, de combustión interna, que mueven los émbolos o los pistones, ¿verdad? En posiciones específicas para que se dé el movimiento del vehículo. Esta máquina diferencial, bueno, como les digo, fue de 1812, para que se ubiquen ahí en el contexto. Este señor trabajó en la Universidad de Cambridge, era profesor de matemáticas, ingeniero también. Y aquí vemos ya un diseño más elaborado, ¿verdad? De la máquina de diferencias. Bien, aquí está la máquina del telar de Jacquard, que les comentaba ahora, que tenía una serie de hilos en los cuales se podían generar las tarjetas perforadas. Bien, esta señora, una muchacha que era estudiante de la Universidad de Cambridge, era la asistente del señor Charles Babbage, que era profesor en esa universidad, y fue la que desarrolló el primer lenguaje de programación, o sea, que fue la primera programadora, por decirlo así. En 1832, Lady Ada Lovelace creó instrucciones rutinarias para controlar una computadora utilizando las tarjetas perforadas que ya se habían creado con el telar de Jacquard. Entonces, bueno, es un dato importante, que básicamente la primera programadora en este caso fue esta muchacha. Bueno, aquí hay un temita de un anuncio que les voy a recomendar visualizar un video del señor Chema Alonso. Es un canal de YouTube y el tema es la importancia de la programación en el siglo XXI. Es este mismo tema que estamos desarrollando. Bueno, este señor es un español que trabaja en Telefónica y es conocido como un hacker
bueno, ahí siempre sale con el gorrito y demás, ¿verdad? Un poco el estereotipo diferente al cual en los años pasados, las décadas pasadas, reconocía a un programador, que era una persona muy, muy apartada del mundo, ¿verdad? Y que generaba programas y se relacionaba con la tecnología, pero no con las personas. Este señor, bueno, ha cambiado un poco el aspecto, bueno, no solamente por su vestimenta, ¿verdad? Cabello largo y demás, y utiliza lo que es la seguridad informática en su haber, como pues la programación, y eso es muy importante porque actualmente la seguridad informática es un tema de relevancia en la seguridad de los sistemas. Por lo tanto, es un tema que va a estar en boga por mucho tiempo, y las personas tienen que, sobre todo los jóvenes, aprender, por ejemplo, paradigmas de programación y lenguajes para que puedan el día de mañana eventualmente trabajar en empresas que le permitan generar la seguridad de los sistemas. Bien, aquí vemos una máquina que se conoce como máquina tabuladora de Hollerith. Este señor Hermann Hollerith, en 1889, propuso un sistema basado en tarjetas perforadas. Aquí vemos el equipo o la máquina. Esta máquina, años después, fue la que sirvió para generar el censo de Estados Unidos de 1890, que en ese entonces en Estados Unidos habían 63 millones de personas según este censo. Y esta computadora pues se utilizó no solamente en ese censo, historiadores dicen que también en Alemania la utilizaron para crear bases de datos específicas con respecto a personas que iban a ser ubicadas en ciertos lugares que se conocían como los guetos o las ciertas cárceles, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, los judíos. Este señor, posteriormente creó lo que se conoce actualmente como la IBM, que es la International Business Machines. Aquí vemos este equipo propiamente, y la tarjeta perforada que se usaba para el censo de Estados Unidos. Observen que tenía una serie de canales o huequitos. Por ejemplo, si se le preguntaba el género a una persona, masculino o femenino, cuando tenía un huequito, creo que era un femenino, y si no tenía, entonces era masculino. Entonces, de esa forma, ciertos conceptos o características que se pedían, pues era de esa forma, ¿verdad? Casi que binario, sí o no. Bien, continuamos con este señor de apellido Boole, que más adelante vamos a trabajar bastante con el señor, con lo que él creó, que es lo que se conoce el álgebra de Boole o la álgebra booleana. Es una teoría matemática que utiliza la lógica combinatoria para crear representaciones, magnitudes lógicas, que son valores unos y ceros. En este caso vamos a ver lo que es la operación AND, pero vamos a ver que también están relacionados con lo que se conocen como las, en este caso, las proposiciones conjunción, y en este caso la OR, que es la disyunción, y el NOT, en este caso, sería una negación de las proposiciones. Muy bien, ¿cómo funciona más o menos? Aquí tenemos un circuito, una batería, dos bombillos o cargas. Estas cargas reciben
los elementos de la batería en el positivo y negativo, los bornes. Y tiene aquí un interruptor. Este interruptor, bueno, si está abierto, pues no pasan los electrones, es un circuito abierto y esta bombilla está apagada. En este caso es lo que se conoce como un switch o interruptor NA normalmente abierto. Aquí tenemos otro switch o conmutador normalmente cerrado. Por acá entonces pasaría la electricidad y los electrones y dan, en este caso, luz o se enciende el bombillo y en este caso habría un on o un 1. En el caso cuando el bombillo está apagado, pues sería un off o apagado, un 0. Ok. En este otro gráfico podemos observar que normalmente cerrado sería el rojo, y aquí entonces pues habría un 1 porque el bombillo está encendido dado que el circuito se cierra. Pero en este otro caso, el normalmente abierto, los electrones pues no pasan por el circuito y el bombillo estaría en off, lo que representa un 0. La calculadora a base de relés electromagnéticos. Aquí vemos esta máquina tabuladora, que era la que también en febrero de 1987 el señor Howard Aiken culminó la construcción de esta calculadora que utilizaba relés electromagnéticos. Un relé es una especie de bobina que cuando pasa una corriente eléctrica se cierra y cuando no hay corriente eléctrica se abre. Ese es el principio de un motor, se llama principio de inducción. Tenía ruedas dentadas y embragues electromecánicos. Cuando hablamos de sistemas electromecánicos es porque hay sistemas eléctricos, como en el caso de los relés, los transformadores por ejemplo también, y los elementos mecánicos. Bien, en febrero de 19 de 1944, ya ubicándose por ejemplo en las finales de la Segunda Guerra Mundial, se construye en la Universidad de Harvard lo que se conoce como la Mark I. Esta computadora era también encabezada por ese señor Howard Aiken, una máquina considerada como electromecánica, debido a que tenía lo que son relevadores. Es una especie de lo que estaba explicando anteriormente, una bobina, ¿verdad?, que se energizaba y entonces pues generaba un campo magnético. Aquí entonces esto a nivel es lo que se conoce como código de máquina. ¿Por qué? Porque cuando se energizaba, ya les estaba explicando, había un on, que sería un 1, o un off, que sería un 0. En este caso también se le conoce como true o false en lo que es el álgebra booleana. Para las computadoras, en este caso, se conoce como la primera generación de 1945 a 1958. Esta máquina era una máquina que tenía lo que se conoció como los bulbos al vacío. Y esta computadora pues se conoció como la primera máquina electrónica y se le dio el nombre de ENIAC, que quiere decir Electronic Numerical Integrator Computer. Bueno, tenía cerca de 18,000 tubos al vacío. ¿Qué es un tubo al vacío? Es el predecesor del diodo, que vamos a hablar más adelante. Es un dispositivo que abre y cierra. Es una especie de interruptor o conmutador, como en el caso de los relés, o sea, que son los relé es el predecesor, en este caso, de los tubos o bulbos al vacío. El problema que tenían era que consumían mucha corriente eléctrica, se calentaban o disipaban poco el calor, por lo tanto entonces consumían mucha energía. En este caso es lo que vamos a conocer como código de máquina. ¿Por qué? Porque
el código de máquina es básicamente ceros y unos. Para 1951 se generó o se desarrolló el lenguaje ensamblador o assembler, que tenía una serie de mnemónicos, que ahora vamos a, con una imagen voy a explicarles qué es un mnemónico. Muy bien, y entonces el código de máquina, como les explicaba, básicamente son las conexiones directas físicas en el equipo. O sea, cuando se abre un interruptor, pues es un 0, porque en este caso no hay energía, y cuando se cierra el interruptor, entonces es un 1, y entonces de esa forma podemos programar el equipo de forma física, o sea, código de máquina. Aquí vemos el código fuente de un lenguaje ensamblador. ¿Qué es un mnemónico? Bueno, voy a explicarles. Por ejemplo, un mnemónico es una palabra del inglés que relaciona lo que hace, en este caso, el equipo. Bueno, aquí podemos observar una serie de números. Estos números van a representar una posición en la memoria. Y el mnemónico, por ejemplo, load A, que es un registro. Entonces, descargar un bit, por ejemplo, en un específico registro en una dirección de memoria, en este caso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, stop, que quiere decir como parar. Entonces, hay una serie de mnemónicos, como por ejemplo load, add, stop, y entonces eso es lo que vamos a conocer como mnemónicos, y eso es un ejemplo de lo que sería un segmento, ¿verdad?, de ensamblador o assembler. De esa forma se pueden programar directamente memorias o procesadores inclusive. Bien, para 1948 se crea el primer módem. Módem quiere decir modulador demodulador. ¿Y qué es eso? Bueno, básicamente lo que hace ese dispositivo era conectar líneas telefónicas para que dos usuarios, un emisor y un receptor, se pudieran comunicar a través de un teléfono, y de esa forma entonces podía relacionar esta onda que se conoce como onda senoidal. A eso se le llama modulación de esta señal, que se llama, también se le conoce como onda senoidal. ¿Por qué? Porque tiene la forma de la función trigonométrica seno de x. Esta señal pues tiene dos picos, un pico positivo y un pico negativo. Tiene una magnitud y se representa en el tiempo. Por lo tanto, con una función que determina el periodo de la función, se puede representar el inverso de la frecuencia. Bien, cuando cambiamos esa señal de un modo senoidal, que también se le conoce como corriente alterna, si es una corriente, se puede cambiar a este tipo de señal que se conoce como señal de reloj o clock en inglés, porque tiene también flancos positivos y negativos. Entonces, el cambio de esta señal senoidal a esta señal de reloj es lo que se conoce como módem, o sea, modulación y demodulación. Muy bien. Aquí tenemos nuestra computadora conocida como ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. En 1947 se construyó en la Universidad de Pensilvania, y como les comentaba, pues ocupaba mucho espacio, era muy grande, se consumía cerca de 200 kilowatts de energía eléctrica, requería todo un sistema de aire acondicionado, tenía cerca de 18,000 tubos al vacío. La crearon los ingenieros John McCulley y John Eckert, y podía realizar cerca de 5,000 operaciones aritméticas por segundo. También aquí vamos a recalcar en la foto, que son dos señoras que en ese entonces eran técnicos
en la computadora. Probablemente a finales de la Segunda Guerra Mundial, pues la mayoría de los hombres estaban en guerra y las mujeres tenían esa capacidad de darle mantenimiento al hardware propiamente entonces es una recomendación que hago personalmente siempre a las muchachas jóvenes que estudien áreas de tecnología, puesto que actualmente hay mucho trabajo en estas áreas. También les recomiendo que manejen un segundo idioma, aprendan un segundo idioma, puesto que las empresas van a solicitarlo. Para 1951, este señor Grace Murray Hopper crea lo que se conoce como el primer compilador A0 para la UNIVAC 1 en 1951. ¿Qué es un compilador? Bueno, vamos a explicar y saber que cuando usted genera una serie de comandos en una computadora de un lenguaje de programación propiamente, estos lenguajes ya no son como los que estábamos hablando anteriormente, que eran lenguajes de bajo nivel, en este caso como de ensamblador. ¿Por qué? Porque se trabajaban las señales prácticamente físicas de 1 y 0, o sea, señales de corriente directa en los equipos. En este caso ya se manejan lo que se conoce como lenguajes de alto nivel, por lo tanto ocupan un traductor o un compilador. Bueno, básicamente ustedes saben que un traductor es, por ejemplo, cuando se manejan dos idiomas, entonces el traductor tiene que manejar el idioma del que está hablando y el idioma que está recibiendo el mensaje para poder hacer la traducción. El compilador hace lo mismo, sin embargo genera un archivo adicional que se llama archivo ejecutable y hace un link o un enlace a la memoria para que el programa no se esté ejecutando siempre, sino que ya esté en memoria. Eso lo voy a explicar ahora con un ejemplo para que quede un poquito más claro. Bien, aquí tenemos a este señor que se llamaba Alan Turing. Era un británico, matemático lógico, informático, teórico, criptógrafo, filósofo, biólogo, corredor de maratón, ultradistancia. El señor era llamamos nosotros lo que yo puedo llamar un crack. Sin embargo, este señor creó una máquina que se conoce como la máquina de Turing. Ustedes pueden observar acá una serie de elementos. Esto se conoce como grafos o digrafos. Y al principio yo les dije que no íbamos a entrar en temas de mucha complejidad, puesto que este curso es de introducción, pero en algún momento ustedes ya van a llevar cursitos de programación más avanzados, y entonces ahí tendrían que ver máquinas de estado finito, donde se manejan, por ejemplo, matemáticas de este tipo. Algunos historiadores dicen que este señor se le conoce como el padre de la computación moderna. Sin embargo, yo voy a decirles a ustedes que el padre de la computación moderna va a ser otro señor del cual vamos a hablar ahorita. Pero este señor Turing yo lo podría catalogar como el padre de la computación cuántica. Y al final de la explicación vamos a ver por qué este señor se le conoce como el padre de la computación, o yo le podría denominar padre de la computación cuántica. Aquí, por ejemplo, pensemos en un programa que imprima hola cuando encuentre un número entero positivo donde n es mayor que 2 y que cumpla que x a la n más x más y a la n es igual a z a la n para x, y y z enteros positivos. Esa solución se conoció como el teorema de Fermat, y algunos matemáticos duraron 300 años, o les llevó a los matemáticos resolver eso en 300 años. Esta máquina pudo desarrollar ese teorema. Bueno, no solamente eso, este señor
creó una máquina que pudo resolver lo que se conocía como el código Enigma, que eran los códigos que usaban los nazis para poder hacer criptogramas, o sea, que la información estuviese encriptada y no se pudiera saber qué era lo que querían decir, en este caso las órdenes que ellos estaban enviando o los mensajes. Lastimosamente, pues este señor, por su situación de género, pues tenía afición por el mismo género y fue encarcelado por esa situación, y el señor pues se mató en una cárcel de Inglaterra, comiendo una manzana con cicuta o un veneno, parecido al filósofo Sócrates, que también hizo eso. Algunas personas hablaban de que el mismo Steve Jobs había creado el logo de Mac pensando en la muerte de Alan Turing. Sin embargo, yo les recomendé que leyeran el libro de la biografía de Steve Jobs, y él mismo pues dice que no fue el caso para poner el logo de Apple. La segunda generación es unas computadoras que se crearon en 1958. La segunda generación tenía transistores. Bueno, ¿qué es un transistor? Reemplaza a lo que ya habíamos hablado de los tubos o válvulas al vacío. También tenían circuitos impresos o placas, manejaban memorias, eran más rápidas y más pequeñas, menos consumo de corriente, menos consumo de calor, mayor potencia y estabilidad en los procesos. Bueno, anteriormente en la Segunda Guerra Mundial, pues los equipos eran pesados, eran grandes, lo que eran los radios, por ejemplo, de comunicación. ¿Por qué? Porque se usaban tubos al vacío, como les comentaba anteriormente. Estas válvulas también se llaman válvulas iónicas. Bueno, son varios nombres ahí que ustedes tienen que ir poco a poco familiarizándose, pero lo conocemos como tubos al vacío. Entonces esos tubos al vacío fueron reemplazados por el transistor. Ahora yo les voy a explicar quién fue el que lo creó y cómo se creó. Bueno, básicamente un transistor son dos diodos. Un diodo es un dispositivo que conduce la electricidad en un sentido, pero en el otro no la conduce. Y basándose en dos diodos, pues se genera un transistor. En un curso posterior, más adelante, de electrónica, voy a explicar este tema. Entonces les recomiendo en algún momento pues que lo visualicen. Aquí podemos observar lo que conocemos como el encapsulado de un transistor. El transistor generalmente tiene tres patitas. Una que se conoce como la base, generalmente es el centro, el emisor y el colector. Ya hay que fijarse en aquí, ellos tienen una numeración y una característica del transistor para poder visualizar cuál es, en este caso, el emisor y el colector. Bueno, y un transistor básicamente es como una llave de agua. Cuando abrimos la llave full, pues pasan todos el agua, en este caso serían los electrones. Y cuando vamos cerrando la llave, pues va aminorándose el caudal de agua. Aquí estos transistores tienen esto es un elemento de aluminio en el cual se le pone un tornillo y eso sirve para adicionarlo a otro elemento también de aluminio o algún tipo de metal, generalmente es el aluminio. ¿Por qué? Porque disipa el calor de forma muy eficiente. Muy bien. Para este
año de 1960 estamos viendo que se desarrollaron varios lenguajes de programación. Por ejemplo, Fortran en 1957, el BASIC en 1957 también, ALGOL, que es Algorithmic Language, en el 58, Pascal y Modula. Por cierto, en su momento, pues yo trabajé con Pascal propiamente en principios del año 2000 precisamente, cuando empecé a trabajar como profesor de electrónica en este lenguaje de programación propiamente. Estos lenguajes pues eran muy intuitivos y eran muy recomendados para empezar a programar, en este caso a desarrolladores que no tuvieran mucha experiencia. Aquí podemos observar a los señores que crearon el transistor. Bueno, sobre todo, por ejemplo, este señor de apellido Shockley, William Shockley, que trabajó en una compañía que se conoce como los laboratorios Bell de la AT&T, que era una compañía que todavía existe en Estados Unidos, que es la American Telephone and Telegraph. Y estos señores después les dieron un premio Nobel por la invención del transistor. Muy bien, aquí podemos observar otros lenguajes de programación. En este caso, en el 1959, se desarrolló el COBOL, que quiere decir Common Business Oriented, o lenguaje orientado a los negocios. ¿Okay? Hubo en ese entonces aplicaciones de gran renombre de American Airlines que fueron desarrolladas en este lenguaje y otras compañías grandes. Bien, aquí podemos ver lo que se conoce como unidades de medida informáticas. Como yo les comentaba, los computadores, según lo dijo el señor Gottlieb von Leibniz, dijo que las computadoras iban a trabajar con ceros y unos. ¿Por qué? Porque no era lo mismo una base 8, por ejemplo, base 10, como trabajamos nosotros, tenemos 10 dedos, porque son muchas variables. En cambio, 0 y 1 son menos variables, por lo tanto, la cantidad de combinaciones que se pueden realizar a nivel interno son mucho menores. Desde el bit, en este caso, que es el 0 y 1, el byte, que es relacionado como 8 bits. Aquí, bueno, en la tablita hay un error, porque cuando trabajamos con un byte, se tiene que trabajar con B mayúscula y aquí está con B minúscula. Es muy importante, ahí es donde empieza a tener relevancia las clases de español, porque en programación no es lo mismo una B minúscula que una B mayúscula, no es lo mismo una instrucción sin coma o sin punto y coma o sin punto que una instrucción con punto o con punto y coma. Entonces ahí es donde yo les recomiendo pues que vayan mejorando lo que es la ortografía, y eso pues, por medio de la lectura. Por eso también siempre les recomiendo leer algún tipo de libro, precisamente para mejorar este concepto, este elemento. Lo que es un kilobyte, un megabyte es con MB, son 1024 kilobytes. Un gigabyte son 1024 megas. Un tera, que es lo que actualmente se manejan discos duros, por ejemplo, que almacenan el orden de terabytes, son 1024 gigabytes. Un petabyte, el hexabyte, el zettabyte, yottabyte, brontobyte y geobyte. Esto ya son simbologías o unidades de múltiplos que utilizan, qué sé yo, los servidores de Google, por ejemplo, o los servidores de la nube, que tienen esas
unidades. Les voy a hablar de lo que es el código ASCII porque es importante, porque la información se empezó a ordenar por medio del teclado QWERTY. Estos teclados pues utilizan una relación de un valor con un número que está en generalmente hexadecimal, y se hace una traducción del hexadecimal al binario. Por lo tanto, en próximas clases vamos a ver cómo se desarrolla esta traducción o esta conversión de bases. Por ejemplo, las tildes, la A minúscula, vamos a ver, es 160, ok, aquí no está. Vamos a ver, el arroba, que generalmente se utiliza mucho, se utiliza la tecla ALT, Alt del teclado, y a continuación se oprime en los números 6, 4. El igual, por ejemplo, el 6.1, el 60 es menor, 6.2 es mayor, 6.3 es signo de interrogación abierto, y así consecutivamente. Muy bien. El ASCII quiere decir American Standard Code International. Eso es un estándar internacional de americano para poder utilizar en este caso el teclado, y lo creó también en este momento la compañía Bell. Bien, para la tercera generación aquí podemos ver un prototipo de este tipo de computadoras. En este caso eran IBM. Ya yo les había comentado que el señor Hollerith, Hermann Hollerith, fue el que desarrolló esta empresa. IBM utilizaba en este caso la tercera generación, que fue de 1964 a 1975, lo que se conoció como chips de silicio, que era un chip y básicamente era la unión de varios transistores. Vean ustedes cómo ha ido desarrollándose, ¿verdad? De las computadoras electromecánicas, computadoras digitales, en este caso con la tubos al vacío, posteriormente transistor, que fue de hecho creado hoy también en los Bell laboratorios, y en este caso ya circuitos integrados, que son elementos que van miniaturizando los equipos. Por lo tanto, entonces los equipos se van generando cada vez más pequeños y mayor potencia y mayor consumo, menos consumo de energía en este caso, y de bataje o de corriente. Para este caso, bueno, ya les había hablado que Pascal ya se había desarrollado el lenguaje de programación. Era el CANSI, que ANSI es una norma americana, American National Standard International, un estándar internacional en el 72, SQIN en el 75, SQL, que quiere decir Standard Query Language o lenguaje estándar de consultas, que fue el que se creó para 1978 y utilizado para lo que es las bases de datos propiamente. Bien. Si ustedes observan esta computadora, pues el monitor se llamaba color ámbar. Estas computadoras pues tenían lo que se conocía como un tubo de rayos catódicos. Eran monitores que pesaban una barbaridad. Dios guarde, le dijeran a usted con este monitor, porque era como tirarle tres ladrillos de un solo. Luego el teclado era también grandísimo, pesadísimo, y bueno, tenía estos elementos que se llaman drives, que se les insertaba unas disquetes, que eran disquetes de 5 1/4 de longitud
eran flexibles y tenían una ranurita como una especie de llave. Eventualmente ahí a alguien se le ocurrió que las memorias USB, o también como se les conoce en Norteamérica, los pendrive, son llaves, puesto que no tienen ninguna relación con eso. Muy bien. Aquí vemos lo que se conoce como el código fuente. ¿Qué es un código fuente? Básicamente es lo que nosotros vamos a digitar en un IDE, que es un Integrated Development Environment. Es como un desarrollo integrado de un elemento de desarrollo integrado, para poder digitar una serie de comandos en forma lógica, que es lo que se conoce como un programa. En este caso es un código de Pascal. Fue creado por un profesor suizo que se llamaba Niklaus Wirth, en los años 68 y 69. Era muy utilizado para la programación que vamos a conocer como programación estructurada de datos. Tenía un encabezado, una área de variables y un cuerpo del programa que está generalmente delimitado por un begin y un end. Observen acá que siempre se tiene que usar un espaciado, que es lo que se conoce como indentación, entre el cuerpo del programa, el área de variables, y luego lo que se conoce como las variables o los identificadores tienen que usarse en mayúscula. Muy bien, observen acá, por ejemplo, los que yo les comentaba, los punto y coma, los apóstrofes, los paréntesis. Se tienen que usar el punto, por ejemplo. Si usted no pone este punto, el compilador, que ya yo les comenté que era un elemento que revisa que todas las instrucciones estén adecuadamente escritas, eso es lo que se conoce como la sintaxis del programa, y que también estén en un orden lógico, ¿verdad? Entonces, si no se hace eso, pues da error. Si quitamos, por ejemplo, algún punto y coma, en este caso, en este lenguaje, en este código fuente de Pascal. Muy bien. Aquí podemos observar otro código fuente, en este caso es de C. Aquí se utiliza un editor de código fuente que se llama Sublime Text. Está en línea y se puede bajar para poder compilar código, en este caso código de C. Aquí se utilizan lo que se llaman las librerías. Estos son funciones y aplicaciones de if o condiciones if, y se retornan valores. Bueno, esto es un for, que es una instrucción cíclica que vamos a ver posteriormente. Bueno, quería que ustedes observaran el código de fuente Ada. Ada, recuerden que les comentaba que era la que desarrolló un lenguaje de programación, un asistente del señor Charles Babbage, Ada Lovelace Byron. Y hay un ejemplo acá con Ada, era un lenguaje que se utilizó en los años 80. Ese es el famoso Hola Mundo que tienen que ustedes realizar cuando programan en los diferentes lenguajes de programación que se van a desarrollar. Bien, aquí podemos observar al señor
que se le conoce como el padre de la computación moderna. Y recuerdan ustedes anteriormente que les comentaba del señor Alan Turing. Hay historiadores del área técnica, tecnológica, que dicen que Alan Turing es el padre de la computación moderna. Sin embargo, yo considero que John von Neumann es el desarrollador de la computación moderna, el padre de la computación moderna. Este señor, bueno, era un genio. Él trabajó en el proyecto Manhattan con Enrico Fermi y Oppenheimer, y ustedes saben que ellos desarrollaron, ese proyecto fue creado para desarrollar las bombas atómicas que posteriormente se lanzaron sobre Japón, ¿verdad? Hiroshima y Nagasaki. Por eso escribí acá, bueno, esta foto me llamó la atención porque él estaba desarrollando computadoras, que era lo que a él le gustaba. Aparte era un matemático también, y dice: estoy pensando en algo más importante que las bombas, estoy pensando en computadoras. Por eso me llamó la atención la expresión, porque las computadoras es lo que hacen que el trabajo humano sea más rápido y eficaz que en tiempos pasados. Este señor John von Neumann define la arquitectura propiamente de lo que va a hacer la computadora. ¿Por qué? Porque él dice que la computadora básicamente es un elemento central, que es lo que se conoce como la CPU o unidad central de proceso, que va a tener una unidad de control y una unidad aritmética lógica, se conoce como ALU, Arithmetic Logic Unit. Memoria interna, eventualmente, si tiene el procesador, internamente, actualmente se les conoce como caché, L1, L2, por ejemplo. Tiene que tener un dispositivo de entrada, un periférico, como un teclado. También dispositivos de salida, como un monitor y otros dispositivos. Aquí podemos ver la interacción de los diferentes elementos: memoria, RAM, por ejemplo, dispositivos de entrada y salida, y CPU, a través de los denominados buses, que son el bus de control, el de direcciones y el de datos. Entonces, por medio de esas interacciones se puede relacionar esos tres elementos: a conocer CPU, memoria, entrada y dispositivos de entrada y salida. Por eso es que esta arquitectura se generó a nivel mundial, ¿verdad? Que así iba a ser las computadoras en el futuro. Sin embargo, pues actualmente ya existen otros sistemas de arquitectura donde pues no existe el teclado. Lo que existe serían el lenguaje natural, que ya se ha estado depurando con el tiempo, y es bastante certero a la hora de visualizar las palabras o comprender las palabras que el usuario está emitiendo. Para la tercera generación también, aquí es donde se lanza pues ciertos elementos, en este caso las Apple, las computadoras que se fabricaron, también tenían circuitos integrados. Bueno, esta no es la primera, ahora les voy a mostrar cuál fue la primera, pero aquí ellos tenían una invención muy importante que la creó también Xerox, que era el mouse y la interfaz gráfica. Y otra cosa, las unidades de disquete, que ya no eran flexibles, sino que eran más sólidas y tenían mayor capacidad. Personalmente yo utilicé una computadora muy parecida a esta en los principios de unos trabajos, cuando realicé trabajos en lo que
se conocía como lo que se conoce ahora más bien como Icon, que es una empresa de desarrollo de programas y de mantenimiento de utilidades para Macintosh. Bien, en 1969 se creó lo que es la ARPANET, que es de los años 60, ¿sí? Aquí ya se crea un lenguaje de programación que se conoce como JavaScript y un protocolo que se conoce como el Hypertext, el protocolo de hipertexto de Hypertext Transfer Protocol, y es el que sirve para que las páginas web se comuniquen a través de la internet. Este es el formato original de la ARPANET, que inicialmente tenía 3 nodos, eran 3 universidades, la UCLA, la Stanford y el MIT, y luego ya se fueron agregando nodos. Recuerden ustedes que ARPANET fue un desarrollo originalmente pensado para en los años 60 estaba lo que se conocía como la Guerra Fría, ¿verdad?, entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, la URSS, y tenía como objetivo principal el que si la Unión Soviética atacaba a los Estados Unidos, que hubiesen nodos que respondieran a esos ataques y generara una serie de respuestas, ¿verdad? Para eso era una red, en este caso una topología que se usaba en estrella y anillo para poder hacer respuesta a esos ataques. Importante que este señor, Tim Berners-Lee, es profesor en inglés, que trabajó en el CERN. El CERN es un laboratorio que existe en Suiza y tiene como objetivo el generar la partícula de Gibbs, se conoce como la partícula de Dios. Eso es como por medio de un generador de hadrones acelerador de partículas, generar o encontrar esa partícula que le permitirá saber o crear lo que se conoce como la antimateria a nivel del espacio. Entonces, este señor trabajó ahí y creó un lenguaje de programación que se conoce como el HTTP, o más conocido como el World Wide Web, o sea, la comunicación de las páginas de internet. Aquí esto es lo que yo les estaba ahora comentando, que era un chip propiamente, que es un material de un semiconductor. Esos semiconductores generalmente son silicio o germanio, más utilizado actualmente el silicio. El silicio se saca de la tierra. Cuando ustedes, por ejemplo, van al mar y observan la arena, pueden ver los granitos de arena como una especie de vidrio. Esos vidrios se conocen como sílice y se produce una alta temperatura en hornos y se crea también los espejos, ¿verdad? Espejos, y también se crea lo que es el silicio. Se utiliza para circuitos electrónicos, ¿verdad?, propiamente. La cuarta generación, aquí ya podemos observar la creación del microprocesador. Aquí vemos el primer microprocesador que creó Intel. Paul Allen era uno de los creadores de Intel. Aquí creó el C4004, que tenía generalmente era como 8 transistores. A esta generación, en 1976,
se le conoce como la microelectrónica y se crean ya los avances de la miniaturización de los transistores, ¿verdad? Es donde empieza la revolución informática. Bien, aquí también bueno, ya hemos hablado de Steve Wozniak y Steve Jobs, inventan la computadora de uso masivo, ¿verdad? Que fue la segunda compañía más grande del mundo después de la IBM. Existen estos lenguajes de programación que se conocen como C++, que es un derivado del C o una ampliación del C que se le agrega la orientación a objetos en 1980. Para la orientación a objetos es lo que se conoce como la herencia, el polimorfismo, es básicamente C++. MATLAB en el 88 y Perl en el 87. La cuarta generación, aquí podemos ver el del 75 al 90, tiene una característica de las computadoras, tienen un procesador ya más potente, los circuitos se miniaturizan cada vez más. Aquí hay un dato interesante de este señor que yo les comentaba, bueno, ese no les comentaba, es otro nuevo, de apellido Moore, se conoce como la ley de Moore. También trabajó en Intel, uno de los creadores de Intel, y él predijo que cada 2 años se iba a prácticamente duplicar la cantidad de transistores en un procesador. Esta predicción se utilizó también para las redes o para los usuarios en la red de internet. Entonces es muy similar la predicción de que cada 2 años se llama, como les comento, la ley de Moore. Cada 2 años se va a miniaturizar la cantidad de transistores o de usuarios, en este caso de internet. Bien, aquí vemos este logo es de Ruby. Ahorita vamos a hablar de este logo. Aquí vemos a Steve Jobs y Wozniak con el Apple I, ¿verdad? Ellos trabajaron en el garaje ahí de la casa y de ahí como 2 amigos que les gustaba la electrónica y hacer un proyecto. Por eso es importante, muchachos y muchachas, que ustedes participen, por ejemplo, en ferias científicas desde que están en primaria, ferias de tecnología, para poder tener esa experiencia de trabajar en equipo y demás. A mí particularmente, cuando yo estudiaba en el tecnológico de Costa Rica, me gustaba presentar algunos trabajos en algunas ferias de tecnología que conocía. Me llamó la atención que uno de esos trabajos, a mí siempre me ha llamado la atención lo que es el espacio, y estuve en uno de los cursos de electrónica analizando lo que eran los superconductores, y una de las aplicaciones que yo pensé en ese tiempo se podían utilizar para un astronauta era una bota que pudiese, como los trenes de levitación magnética utilizan superconductores, y las computadoras que tienen estos trenes cambian la polaridad de la levitación para poder frenar el tren. Entonces, que estas botas pudiesen anclarse, por decirlo así, a una estructura metálica de una estación lunar o una estación espacial. Y años después pude ver esa aplicación, ¿verdad?, en una película
Por cierto, esta película es de un, se llama eso, no es depredador, es un bicho ahí del espacio que se mete a una nave, el depredador, sí, el depredador. Entonces, bueno, ahí vi esa aplicación. Muy bien. Aquí en 1990 se genera la quinta generación y se crean lenguajes de programación como Smalltalk, Java, JavaScript, ya vimos Ruby, y C Sharp, que es más utilizado para Windows, y C++. Y la revolución llega entonces con esos procesadores con miles de transistores. Por ejemplo, para que tengan una idea, una escala de integración que se llamaba hace muchos años VLSM, quiere decir Very Large Scale, VLSI, Very Large Scale Integrated, quiere decir que en 1 centímetro cuadrado existían cerca de 100.000 transistores, para que tengan una idea. Bien, con esta capacidad, pues obviamente ya se podía trabajar con redes de alta velocidad, traducción de lenguajes, inteligencia artificial, y circuitos que trabajan a mucha velocidad. Aquí vemos el código fuente de Java. Aquí este es un lenguaje que trabaja por medio de clases y objetos. Bueno, un objeto es, por ejemplo, una persona. Las personas tienen todas características específicas, como por ejemplo altura, edad, género, hay que ponerle un momentito. Listo, ya estamos por acá. Y bien. Bueno, aquí vamos a continuar con Windows 95. En ese año, pues, nace el sistema operativo Windows 95. Este señor que aparece a la derecha, Rasmus Lerdorf, era un programador nacido en Groenlandia y crea el lenguaje PHP en ese año. Y el PHP, que quiere decir Hypertext, se crea para generar un lenguaje que fuera orientado al servidor de los equipos y a un cliente. Windows 95, en este caso, fue el lanzamiento de su producto estrella de Microsoft, ¿verdad? En el 2001 ya este otro señor, pues, conocido como uno de los hombres más admirados del mundo, Bill Gates, anuncia el XP, que fue un sistema operativo muy estable y muy utilizado a nivel mundial, aparte del 98, el Windows 98. Aquí en el 91 aparece este señor que se conoce como Linus Torvalds y crea el Open Source, que es el código abierto, basado en que, bueno, no querían que el monopolio de Bill Gates de Windows se extendiera a nivel mundial. Entonces, bueno, que fuera una experiencia colaborativa al crear un sistema operativo y se programara en Linux,
con sus diversas distribuciones o distros, como por ejemplo Red Hat, Ubuntu, vamos a ver cuál otras he utilizado, Solus, Mandrake. Bueno, tanto para usuario como para servidor. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente ahí era que se utilizara esta plataforma libre, que no simplemente pues se compartieran los programas y sin tener que pagar, ¿verdad?, por ello. Aquí vemos un código de fuente de PHP. PHP utiliza la estructura de HTML, que quiere decir Hypertext Markup Language, o lenguaje de marcas o de tags de internet, que es utilizado para que las páginas web de internet se puedan leer por el protocolo que ya yo les comentaba anteriormente, que el www o HTTP. Bien, aquí podemos observar en esta línea donde aparece el PHP, entonces el compilador sabe que a partir de esta línea está leyendo una instrucción de PHP y antes está leyendo instrucciones de HTML. Muy bien. Para el 98 se crea Google. Por cierto, nació igual que Apple ahí en un garaje. Dos amigos creían que podían crear un buscador y lo lograron, siendo pues una de las compañías más grandes a nivel mundial. En el 2004 no hay que presentar al señor Mark Zuckerberg, igual uno de los hombres más adinerados, joven, ¿verdad? Sale de la universidad para crear su empresa, y eso es muy importante, tal vez tenerlo en cuenta, que no solamente tenemos que tener una mentalidad de que vamos a ir a una empresa y ahí trabajar pues muchos años y quedarnos ahí, sino también tener la posibilidad de generar un negocio, un emprendedurismo, para poder pues, en cierta forma ayudarse. Sí, yo recomiendo pues tener pues dos opciones, ¿verdad? Dos carreras o dos posibilidades, un negocio. Bien, para el 2005 nace YouTube. Bueno, este canal es ya parte de esta plataforma, en la cual pues se suben todo tipo de contenido. Hay gente que se ha hecho así famosa con contenido no tan educativo. Bueno, en mi caso yo prefiero agregar contenido para que las personas se vean beneficiadas con ese contenido. Los creadores fueron Chad Hurley y Steve Chan. Vamos a ver. Bien, aquí hay como un resumen de antecedentes históricos de todo, de Charles Babbage hasta las aplicaciones propiamente. Bien, ya habíamos hablado un poco de PHP, es un lenguaje que les comentaba, está en el servidor, en la web, en la nube, y los clientes pueden accesar tanto como bases de datos, archivos y aplicaciones, y sin necesidad de que la aplicación esté en el cliente. Muchas de estas aplicaciones se trabajan con esta estructura que se llama MySQL. Es una plataforma de bases de datos o manejo de bases de datos de forma libre también. Bien, para el año 2012 Japón presenta lo que se conoce como la computadora más rápida del mundo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, imagínense que todos estos componentes son supercomputadoras y trabajan en paralelo. Esto es lo que se conoce como un RAID o cluster.
y básicamente es una unos discos redundantes independientes, ¿verdad? Que trabajan como si fueran uno solo. Para el año 2007, bueno, se genera, o Steve Jobs presenta lo que es el primer iPhone. En este caso es el iPhone 1 en enero del 2007. Y bueno, básicamente esto era una computadora en la mano, ¿verdad? Entonces imagínense que antes de eso los teléfonos pues tenían solo teclado, y estos vinieron a revolucionar el mundo de la telefonía y de las computadoras en sí, puesto que ya esto tenía posibilidad de enviar correo y demás opciones como si fuera en una computadora y de forma en una pantalla táctil. Aquí vemos algunas plataformas de desarrollo móviles. En este caso, por ejemplo, en el lado izquierdo vamos a ver como un ring, ¿verdad? En la esquina izquierda, Kotlin, que es desarrollado para crear soporte para Android. Es una de las más desarrolladas, una compañía checa que se genera para crear ese tipo de mantenimiento de aplicaciones. También Java y JavaScript, Python, Ionic son plataformas también para desarrollo de apps de móviles. Por el otro lado, a la esquina derecha, aquí vemos a Paul Jobs o Steve Jobs, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que murió hace muy pocos años. Fue el cofundador de Apple y también máximo accionista de Walt Disney, también con Pixar. Y aquí podemos observar uno de los plataformas de desarrollo que es de iOS, que es el lenguaje, el sistema operativo de Mac o del iPhone, que se llama Swift. Aquí vemos una de las computadoras precisamente de Pixar Studios. Eran computadoras utilizadas para renderizar las imágenes de forma muy rápida. Obviamente no tenían la capacidad que tenían pues, otras computadoras para poder maximizar los recursos de memoria y de gráficos, ¿verdad? Y aquí vemos los estudios de Pixar, Steve Jobs. Bien, una de las aplicaciones que ya pues, todos conocemos, WhatsApp, creada por un europeo de nombre Brian Acton, que se fue a Estados Unidos. Hay un video de este muchacho indicando pues todas las penurias económicas que ellos pasaron en su familia creo que era en un país de estos rusos que se fracturaron con la antigua Unión Soviética, y era programador innato. Desde los 10 años programaba y cuando se fue para Estados Unidos creó esta aplicación que vendió a Facebook por no se recuerdo cuántos miles de millones, ¿verdad? Bien, la historia se repite. Voy a hablarles de otra aplicación que tal vez ustedes han utilizado. Yo les recomiendo que la utilicen, que es Duolingo. Es una aplicación para aprender idiomas. Esta aplicación la crea un centroamericano, precisamente, una persona creo que es de ascendencia guatemalteca. Él ganó una beca de matemáticas para ir a estudiar a Estados Unidos. Era programador también desde la escuela, y crea esta aplicación, la cual pues tiene un valor de miles de millones de dólares también. Bien, ya estamos entrando a lo que es llamémosle la era de la inteligencia artificial, artificial intelligence.
Bueno, a mí me gusta el cine, les recomiendo una película que tiene el mismo nombre, AI, que es Artificial Intelligence. Y aquí vemos el robot que de nombre Sofía, y es la primera robot, aunque no es un robot, se le llama humanoide, porque ya el robot tiene características específicas que tienen que representar lo que se llama las leyes de Asimov. Es un autor que yo les recomiendo también que lean algunos libros de este autor. Sofía, como ustedes probablemente tal vez han observado algunas características, y está creada con inteligencia artificial, por lo tanto ella va aprendiendo con la interacción con los humanos. Su forma física fue desarrollada por Hanson Robotics, y aquí no sé si ustedes saben quién es quién fue esta reina, ¿verdad? Nefertiti, que fue la que se utilizó para el rostro de esta humanoide. Bien, fue creada pues en Hong Kong, pero el Chief Executive Officer, el CEO de esta compañía, se llama David Hanson Jr. Bien, aquí se habla un poco de la evolución del computador a manera de conclusión, una super conclusión, ¿verdad? Aquí no hablamos de este señor, Konrad Zuse, precisamente este señor es de ascendencia alemana, aparentemente para la Segunda Guerra Mundial. Ya los aliados habían encontrado equipos muy desarrollados, o inclusive hasta más desarrollados que los que había desarrollado la IBM. Bien, bueno, ya esto yo lo que conocería como ya la 7ª generación, ¿verdad? Se ha quedado corto un poco lo que son las generaciones. ¿Por qué? Porque ya un data center, por ejemplo este que ustedes pueden observar de la NASA, son miles de millones de información que manejan datos y servidores que están en la nube. Google tiene su propio data center, ¿verdad? Y ya habíamos hablado de las cantidades de datos que se manejaban a nivel de esas plataformas. Ya no nos quedarían cortos los terabytes, ¿verdad? Por eso tendríamos que entrar a los petabytes, exabytes, inclusive hasta los pentabytes. Muy bien. Y aquí, para ya finalizar con el tema, entraríamos hablando pues muy vagamente de lo que es una computadora cuántica, ya que pues no se utilizan bits, sino se utiliza el qubit, que es una relación aquí, ya no se utiliza el plano cartesiano, ¿verdad? Porque aquí son unidades tridimensionales, en 3 dimensiones, y se llaman coordenadas esféricas. Y podemos ver ya algunas universidades han creado algunos diseños de computadoras cuánticas. Bueno, estas computadoras tienen un nivel y una complejidad de cálculos muy amplia, y algunos expertos dicen que no se pueden utilizar estas computadoras para efectos militares, por ejemplo, porque podrían desencriptar información muy sensible de militar, por ejemplo, y podrían hacer hasta una tercera guerra mundial desencriptando los códigos de lanzamiento de misiles balísticos con ojivas nucleares, por ejemplo, si ellos tuvieran conciencia, por ejemplo. Entonces aquí, bueno, volviendo al otro tema que yo les comentaba de las películas, hay
una película que relaciona estos temas de la Skynet, que era una red que genera la tercera guerra mundial del famoso Exterminator, o Exterminador de Arnold Schwarzenegger. Entonces, bueno, básicamente con esto terminamos. Les agradezco la atención. Espero que hayan tenido información importante para continuar con el curso de programación. Cualquier comentario, duda que puedan realizar, con mucho gusto estaré resolviéndoles. Y hasta el próximo video. Recuerden que el conocimiento es poder. Hay que utilizarlo para el bien de los demás. Muchas gracias.